Cordial saludo, nosotros somos Stephanie Vanessa Maya Corredora e Inés Hernández Rueda para la materia Psicología Forense. El día de hoy hablaremos sobre técnicas de psicología forense. La entrevista estructurada es un tipo de entrevista que se caracteriza por seguir un procedimiento estandarizado. Esto significa que todas las preguntas están previamente diseñadas y se forman siempre en el mismo orden de cada persona entrevistada. En este enfoque tiene varias ventajas importantes en el ámbito forense. Por un lado, permite obtener información que es completamente comprobable y sistemática entre casos o individuos, lo que facilita el análisis objetivo de los resultados. Además, al utilizar preguntas fijas y un formato uniforme, se reduce las posibilidades de sesgo del entrevistador y se asegura una mayor objetividad en la evaluación. En el ámbito de la psicología forense, la entrevista semiestructurada es una herramienta clave para la recolección de información relevante desde el punto de vista clínico y legal, ya que se sitúa entre la entrevista estructurada, que es estrictamente guiada por un cuestionario, y la no estructurada es más libre y espontánea. Una entrevista semiestructurada es una técnica de evaluación que sigue una guía de preguntas previamente establecidas, pero que permite al entrevistador profundizar, aclarar o modificar el orden de las preguntas, según las respuestas y el contexto del entrevistador. Alguna de las características de la entrevista semiestructurada en la psicología forense es sería la finalidad específica, ya que generalmente se orienta a responder preguntas formuladas por el sistema judicial, ya sean jueces, fiscales o defensores, como por ejemplo, el evaluado comprende la licitud de sus actos. Otra sería la guía técnica flexible, ya que el entrevistador se apoya en una guía de temas que deben cubrirse: historial clínico, antecedentes penales, contextos familiares, entre otros. También está la evaluación multidimensional, que es la que se limita a obtener datos narrativos, sino también ayuda a buscar y explorar dimensiones cognitivas, emocionales y conductuales relevantes para el caso forense. También existe la ética y el rapport, que a pesar del contexto judicial, el psicólogo debe mantener una actitud neutral sin emitir juicios y crear un ambiente que permita al entrevistador expresarse con confianza y sin coacciones. También está el registro cuidadoso, que generalmente se graba o se transcribe con detalle, ya que puede ser parte del expediente judicial. Las ventajas, pues, son permitir obtener información detallada y contextual, favorecer la exploración de las variables subjetivas, motivaciones, emociones y percepciones, y es adaptable a diversos perfiles, ya sean adultos, menores, en imputados, víctimas o testigos. Y las limitaciones pueden ser que pueden verse influidas por sesgos del entrevistador y requieren experiencias clínicas y conocimientos legales, y que no garantiza objetividad si no se aplica con rigor metodológico. La entrevista no estructurada o informal se caracteriza porque el psicólogo forense actúa principalmente como observador y guía en la conversación de manera natural y espontánea. No sigue preguntas fijas ni un orden predeterminado, lo que permite que el entrevistador se exprese libremente y con mayor comodidad, facilitando la confianza y la apertura en el diálogo. Este tipo de entrevista requiere que el psicólogo tenga habilidades avanzadas de escucha activa, observación, sensibilidad para captar tanto la información verbal como la no verbal que sea relevante en el caso. El éxito de esta entrevista depende de saber cuándo interferir o cómo conducir la conversación para obtener resultados útiles sin presionar al entrevistador. Entrevistas en contextos especiales.
En la psicología forense son procedimientos claves para obtener información relevante en procesos judiciales. Estos contextos especiales implican situaciones o poblaciones que requieren cuidados particulares por su vulnerabilidad, complejidad legal o emocional. Esas situaciones pueden verse en la edad, ya sean niños, adolescentes o adultos mayores, en la condición psicológica, ya sean personas con discapacidad cognitiva o trastornos mentales, en la naturaleza del delito, que ya sea una violencia sexual, violencia intrafamiliar, trata de personas, etcétera. O la situación legal, ya sean personas privadas de la libertad, testigos protegidos, víctimas múltiples, entre otros. El objetivo de esta entrevista es obtener información veraz, clara y detallada sobre los hechos investigados. También preservar la evidencia psicológica sin inducir respuestas y respetar los derechos humanos y evitar la revictimización y también evaluar la creabilidad del testimonio. Estas entrevistas se hace más que todo en niños y adolescentes víctimas de delitos y se requiere técnicas como el protocolo NICHD o el modelo de entrevista investigativa. Y se adapta el lenguaje, se usan dibujos o muñecos si es necesario y se protege al menor del contacto con el presunto agresor. También se utiliza en personas con discapacidad donde se evalúa la capacidad de comprensión y comunicación y se pueden usar apoyos como intérpretes, pictogramas, lenguaje de señas o el enfoque debe ser inclusivo y centrado en la persona. También la entrevista puede ir a personas con trastornos mentales, ya que se consideran los síntomas activos, ya sean los delirios, alucinaciones, entre otros. Se activa el rapport y la evaluación de la coherencia narrativa. También se analiza si hay capacidad de declarar o participar en juicio. Las entrevistas a víctimas de violencia de género, ahí se les evita la revictimización y se usa un enfoque de género. Se ofrece un entorno seguro y empático y libre de juicios y se valida la experiencia emocional y se busca el consentimiento informado. Y en las personas privadas de la libertad, pues se considera el contexto carcelario, coerción, represalias, entre otras, y se fuerza la confidencialidad y la autonomía del entrevistado. Lo más recomendado para esta entrevista es que sea en un ambiente seguro y privado, usar un lenguaje claro y adaptativo, una escucha activa y empática. La narrativa libre es una técnica que permite al entrevistador relatar los hechos de manera espontánea, sin interrupciones ni imposiciones por parte del entrevistador. Esta metodología facilita que el relatador sea más auténtico y natural, ya que la persona puede expresarse con sus propias palabras y en un orden que considera relevante. Además, la narrativa libre ayuda a captar detalles importantes y matices emocionales que podrían perderse en entrevistas más estructuradas. En el contexto forense, esta técnica es fundamental para obtener una versión genuina de los hechos, lo que contribuye a evaluar la veracidad y consideración del testimonio. Por ello, el psicólogo debe mantener una actitud de escucha activa, respetando pausas y silencios y evitando influir en el relato del entrevistador. En el ámbito de la psicología forense, los procesos de interrogatorio y clarificación forman parte esencial de las entrevistas psicológicas aplicadas a contextos judiciales. Aunque el término interrogatorio puede sonar coercitivo, en este campo se refiere a una indagación sistemática y profesional orientada a obtener información relevante sobre los hechos, el estado mental del evaluado o su competencia legal. Se utilizan preguntas abiertas, cerradas y de precisión, enfocadas en explorar la coherencia del relato.
la línea temporal de los eventos y las emociones asociadas sin inducir respuestas ni emitir juicios. Estas técnicas deben adaptarse al perfil del entrevistado, respetando su condición emocional, cognitiva o legal, especialmente en contextos especiales como víctimas de abuso, menores de edad o personas con discapacidad. La clarificación, por su parte, es el proceso mediante el cual el psicólogo forense profundiza en las respuestas ofrecidas, resolviendo ambigüedades, contradicciones o vacíos narrativos, utilizando herramientas como la reformulación, la confrontación técnica sin intimidación y el reflejo emocional para asegurar la comprensión fiel del relato sin distorsionar su contenido. Todo esto se realiza bajo principios éticos como la neutralidad, la confidencialidad, el consentimiento informado y la no revictimización, con el objetivo de final no es confirmar culpabilidades, sino producir un análisis psicológico riguroso, imparcial y útil para los operadores judiciales, contribuyendo así a la toma de decisiones en sus procesos legales. El establecimiento de rapport es fundamental para generar un ambiente de confianza y seguridad durante la entrevista. Consiste en que el psicólogo explique claramente el propósito de la entrevista y asegure el entrevistado la confidencialidad de lo que se diga. Este proceso facilita que la persona se sienta cómoda y dispuesta a compartir información más sincera y abierta. El rapport se construye a través de habilidades como la empatía, la escucha activa, la autenticidad del psicólogo, además de ser sensibles a la comunicación no verbal del entrevistado. Una buena relación de confianza mejora la habilidad de la información obtenida y es clave para el éxito de la evaluación forense. La evaluación de la capacidad para distinguir entre verdad y mentira es fundamental en la psicología forense, especialmente en casos que involucran a niños o personas con discapacidad cognitiva. Esta valoración busca determinar si el evaluado comprende el concepto de verdad y mentira, si puede identificar cuando alguien miente y si reconoce las implicaciones morales y sociales de hacerlo. Se realiza mediante entrevistas clínicas, juegos simbólicos o pruebas adaptadas y es clave para establecer la finalidad del testimonio en procesos judiciales. El registro y documentación de la entrevista son escenarios para asegurar la integridad del testimonio, específicamente cuando se trabaja con niños, niñas y adolescentes. Para ello se utilizan grabaciones en audio o video, así como transcripciones textuales que permiten conservar un registro fiel y completo de lo expresado durante la entrevista. Estas herramientas facilitan la revisión posterior de la información, garantizando que no haya alteraciones y proteger los derechos del entrevistador. Además, el uso de las grabaciones contribuye a evitar la revictimización, ya que reduce la necesidad de repartir la entrevista en múltiples ocasiones. Por esas razones, el registro riguroso es una práctica estándar de la psicología forense para respaldar procesos legales con evidencia confiable y ética. En psicología forense también se requieren no solo técnicas clínicas adecuadas, sino también una cuidadosa adaptación al entorno, especialmente cuando se trabaja con niños o personas en situaciones de vulnerabilidad. Es fundamental crear un espacio seguro, libre de presión y con estímulos mínimos que favorezcan la confianza y facilite la comunicación. El lenguaje debe ser claro y adaptado al nivel de desarrollo del evaluado, evitando tecnicismos o preguntas subjetivas. Además, se pueden utilizar materiales de apoyo como cuentos, láminas o juegos simbólicos que permitan explorar la comprensión del evaluado sobre la diferencia entre decir la verdad y mentir, así como las consecuencias de ambas conductas. Este tipo de evaluación no busca juzgar moralmente al entrevistado,
sino establecer si posee las capacidades cognitivas y morales necesarias para ofrecer un testimonio confiable ante una autoridad judicial.